El ejemplo 3 dice: la reactividad R de una sustancia química depende de la cantidad de plomo P en miligramos que se agrega a su preparación y está modelada por la ecuación R de P igual a 3P a la 2 menos 12P más 20. Según lo anterior, determine cuál es la cantidad de plomo que se debe agregar para obtener el mínimo de reactividad posible. Bueno, este ejemplo es un problema similar a los que hicimos en una guía pasada. Nada más que aquí vamos a usar un conocimiento específico de función cuadrática. Vean que en la pregunta me hablan de cuál es la cantidad de plomo que se debe agregar para obtener el mínimo de reactividad posible. Vean que me están hablando del mínimo. Cuando trabajamos con función cuadrática, una pregunta muy habitual, o un tipo de pregunta muy habitual, es cuando me preguntan por mínimos o por máximos. Recordar que el vértice de la función cuadrática, ¿verdad?, o la parábola, me va a dar el mínimo o el máximo dependiendo de la concavidad. Bueno, entonces, en los problemas de función cuadrática, cuando me preguntan por mínimo o por máximo, hay que tener claro y nunca se nos puede olvidar que me están hablando del vértice. Ahora, el vértice tiene dos coordenadas porque es un punto. Coordenada X, coordenada Y, o sea, preimagen o imagen. Entonces, volvemos a la pregunta clásica de los problemas con funciones. ¿Qué me están preguntando? ¿Por imagen o por preimagen? Nada más que ahora hay que agregarle que del vértice. Entonces nada más, igual nos devolvemos a ver cuál es la imagen, cuál es la preimagen, ¿verdad? Cuáles son las variables que estamos utilizando. En este problema me están hablando que la reactividad R, ¿verdad?, está modelada por la ecuación, quiere decir que la R es el resultado de la ecuación, por lo tanto va a ser la imagen, y la P es la cantidad de plomo, y como podemos ver está metido dentro de la fórmula, por lo tanto va a ser la preimagen. Entonces, ya teniendo claro que la reactividad, o sea, la R es la imagen y la P, que es la cantidad de plomo, es la preimagen, nos vamos a la pregunta a ver qué me están preguntando. Y me están preguntando por la cantidad de plomo. Quiere decir que me están preguntando por una preimagen. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la preimagen del vértice, o sea, la coordenada X del vértice. Entonces, en este caso, usamos la formulita, ¿verdad? Menos B sobre 2 por A, utilizando los valores de nuestro criterio. El B es menos 12, el A es 3, quiere decir que sería menos 12 sobre 2 por 3, calculadora, y eso me daría 2. Entonces, aquí la respuesta es nada más, la cantidad de plomo que se debe agregar es de 2 miligramos. Entonces, vean cómo se utiliza el vértice para solucionar uno de estos ejercicios donde me hablan de mínimo o máximo.